Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener, dando continuidad al ciclo de catequesis que hemos desarrollado conociendo a Jesús por medio de sus parábolas. Hoy nos vamos a concentrar de modo especial en una parábola que también es exclusiva de Mateo, que está en el capítulo 7, versículos del 1 al 5, y la he querido titular Parábola de la mota y la viga. Comencemos por invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros para que nos ayude en esta reflexión y nos ilumine también en nuestra vivencia cristiana y espiritual de acercarnos más y más a Cristo, Señor nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Nos concentramos entonces hoy en la parábola de la viga y la mota. Está en Mateo en el capítulo 7, versículos del 1 al 5. Como pueden recordar, se ubica dentro de lo que llamamos el Sermón de la Montaña, que son el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Y esta es una parábola muy breve que no va a tener un paralelo en los otros evangelios, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. No, ni en Marcos ni en Lucas, obviamente está en Mateo. Les voy a leer el texto completo y luego lo vamos reflexionando parte a parte. No juzguéis para no ser juzgados, porque seréis juzgados con el juicio con que juzguéis, y seréis medidos con la medida con que midáis. ¿Cómo eres capaz de mirar la mota que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la mota del ojo teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la mota del ojo de tu hermano. Son 5 versículos que vamos a dividirlos en 2 partes. La primera en el versículo 1 y 2 y la otra del 3 al 5. Como pueden darse cuenta, el 1 y 2 es en singular, cambio el 3, el 4 y el 5 es en plural. Miremos aquí el primero. Perdón, es al revés. El 1 y 2 es en plural y luego el del 3 al 5 es en singular. Miremos entonces aquí el 1 y el 2. No juzguéis para no ser juzgados. Démonos cuenta que es ya como un título que podríamos encontrar nosotros dentro de la estructura. Esa frase o esa afirmación de Jesús sí va a tener un paralelo en Lucas, en el capítulo 6, versículo 37. Ese capítulo 6 de Lucas, por ahí del versículo 30 más o menos, empieza a hablar en relación a los enemigos. Pero aquí, en el versículo 37, va a decir concretamente, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Como podemos ver, Lucas desarrolla un poquito más esta primera frase que nos presenta Mateo, porque además del juicio, le agrega el tema de la condenación y le agrega también el tema del perdón. Hay que darnos en cuenta en Lucas que el tema fundamental o a lo que más le puede apostar Lucas es, o su tema predilecto es el de la generosidad.
y por eso exige una actitud generosa para con las personas, no solo conmigo, sino en relación con el otro. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. En Lucas vemos cómo Jesús, o quiere señalar el evangelista Lucas, a Jesús que exige ante todo que no juzguemos, que no nos pronunciemos en un juicio definitivo sobre las personas, que no las colguemos como unas etiquetas, que no las encerremos dentro de unas categorías jerárquicas, porque al juzgar a las personas nos ponemos nosotros en el lugar de Dios. Hemos de dejar a los demás en libertad, permitir que los demás sean los que decidan. Por eso Lucas juega con esa figura del juzgar, del condenar y del perdonar. Es el ejercicio del otro. El otro decide. Le ilumino, le ayudo, pero el otro decide. Ahí es importante distinguir entre el juicio sobre las acciones y el juicio sobre las personas. No quiere decir que Jesús no nos ponga en una actitud de discernimiento, ni se opone a una valoración sobre las personas, sobre las cosas que se tienen que hacer. De hecho, fíjense cómo el apóstol San Pablo comprendió esta figura del juzgar. Aparece en la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, versículo 15, cuando dice San Pablo: en cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo y a él nadie puede juzgar. Bueno, esa figura de esta primera frase aquí en Mateo, volvamos a Mateo, al capítulo 7, versículo 1, nos ayuda a descubrir cómo nuestro papel no es el papel del juez. Por eso advierte, no juzguéis, está implícitamente la figura del otro, para no ser juzgados. Aquí es un elemento que nosotros no podemos perder de vista. Ya eso hacía parte de la doctrina misma de la iglesia primitiva. Si leemos al apóstol Santiago en el capítulo 4, los versículos del 11 al 12, ya toca este tema. Fíjese que dice Santiago: no habléis mal unos de otros, hermanos. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Si juzgas a la ley, ya no eres un cumplidor de la ley, sino un juez. Hasta ahí el versículo 11. El versículo 12 de Santiago 4 dice: uno solo es el legislador y juez, que puede salvar o perder. En cambio tú, ¿quién eres para juzgar al prójimo? Fíjese cómo esta frase, que puede ser un título de lo que se desarrolla, plantea un problema que, digámoslo, es connatural con el ser humano, porque es muy natural que hagamos juicios, incluso a veces juicios que nadie nos ha pedido. Es muy natural que estemos haciendo un juicio de valor sobre lo que una persona hace, sobre lo que una persona dice, o sobre lo que yo creo que la persona está diciendo o está haciendo. Y pasemos ahí al versículo 2: porque seréis juzgados con el juicio con que juzguéis, y seréis medidos con la medida con que midáis. Fíjense que aquí aparece un elemento importante que trae Mateo, que es la reciprocidad en la medida. Como todos estaremos algún día ante el tribunal de Dios, un día se nos aplicará a aquellas medidas que nosotros aplicamos ahora a los demás. Por eso siempre, y va a ser una cosa recurrente en Mateo, al juzgar hay que tener siempre presente el juicio de Dios. Recuerden, por ejemplo, que lo presenta Juan en el capítulo 8, cuando le presentan a Jesús a la mujer que fue encontrada en flagrante adulterio. Y dice Juan 8:7, pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera. Les recuerdo esa escena para quien no la tenga presente. Jesús está en el templo y llegan unos hombres que le traen a una mujer que la encontraron en flagrante adulterio. Quiere decir, no hay dudas, estaba en adulterio. Ellos, en flagrante, es que es evidente lo que estaba pasando. Ellos vienen y le plantean a Jesús el problema.
Señor, esta mujer fue encontrada en flagrante adulterio. La ley de Moisés manda que tiene que ser apedreada. ¿Tú qué dices? Fíjense que esa pregunta es capciosa y Jesús pierde con la respuesta que hubiera dado. Si Jesús hubiera dicho que la tienen que apedrear, estaría contradiciendo toda la enseñanza que hasta ese momento él había dado, toda la nueva visión de su ser maestro en medio de esa comunidad. Y si Jesús responde que no, pues está yendo en contra de Moisés mismo. Eso es una blasfemia, le daría pena de muerte a Jesús. Lo que quiere decir que aquí aprovechan la circunstancia de la mujer para poner a Jesús en jaque. Sin embargo, el Señor, depósito de la sabiduría, al fin y al cabo, les sale con una afirmación con la que ellos no contaban. Fíjense que dice el texto, ellos insistían en preguntarle. ¿Por qué? Porque se ve que Jesús no les prestaba atención a lo que estaban diciendo. Sin embargo, como insisten, Él se incorpora y les dice, aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Démonos cuenta, y sabemos que todos se fueron yendo, desde el más viejo hasta el más joven, y quedó la mujer adúltera ahí delante de Jesús. Esta cita de Juan 8:7 nos ayuda a descubrir cómo todos los hombres somos deudores, cómo todos ante Dios somos deudores. Esta figura la ha trabajado mucho más el Señor en el Evangelio. Pensemos, por ejemplo, en Mateo 18, del versículo del 23 al 35, que es cuando Jesús habla de la necesidad del perdón sin límites y nos pone este texto de Mateo 18, 23 al 35, que ha querido ser titulado como el siervo despiadado o el siervo injusto. Recuerden el texto, se los voy a leer. Mateo 18, del 23 al 35. Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía, paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Fíjense que es una parábola que en su momento vamos a reflexionar esa parábola sola en otra de las catequesis de estas que estamos haciendo sobre las parábolas, pero aquí la traigo a colación precisamente porque nos muestra la figura que el Señor quiere plantear en este parágrafo segundo, es decir, la consecuencia de el perdón sin límites, porque seréis juzgados con el juicio con que juzguéis y seréis medidos con la medida con que miráis. Muy bien, podríamos decir, estos dos versículos iniciales plantean el problema en general y por eso aparece en plural. Pero para que no quede el argumento así como muy etéreo, vienen estos otros tres versículos que nos muestran de una manera particular y ya pasamos al singular. Fíjense ustedes, ¿cómo eres capaz de mirar la mota que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la mota del ojo teniendo la viga en el tuyo?
hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la mota del ojo de tu hermano. El yo del sujeto que juzga aparece bajo una nueva luz. El que juzga pasa a ser juzgado. Fíjense ustedes el juego de palabras, porque en el fondo deja que te saque la mota, pero es que tú tienes una viga en el tuyo. La exageración de la mota y la viga son fuertes aquí, como muchos de los ejemplos que pone el Señor. Por ejemplo, en la parábola que acabamos de escuchar, la diferencia del uno que debe 10.000 talentos en comparación del otro que apenas debía 100 denarios. A veces en las parábolas encontramos esas contradicciones. Piense usted, un talento lo hacen 1.000 denarios. O sea que debía, y un denario es lo que ganaba un trabajador en el día. O sea que un talento era 100 días de trabajo y este debía 10.000 talentos. En cambio, el otro solo debía 100 días de trabajo. Una comparación exagerada. Aquí pasa lo mismo. Una cosa es la, la mota, o otras traducciones va a hablar de la pajita que tiene en el ojo el otro. Es una figura o la brisa que tiene el otro. La brisna, dice por ejemplo la Biblia de Jerusalén, la brisna que tiene el hermano en el ojo, en cambio tú tienes una viga en el tuyo. Es una exageración, digámoslo así, eso se llama bíblicamente hiperbólica de las cosas, ¿sí? Es como un dardo clavado de golpe dirigido al corazón del hombre que sabe del bien y del mal. Como quien dice, ponga pues cuidado que la diferencia es notoria. Porque el que está oyendo esta comparación sabe, porque lo acabamos de ver en el versículo primero, que el juicio de Dios se cierne es sobre la propia vida. El prójimo, cuyos defectos tanto se ventilan o tanto se airean por parte de nosotros, es un hermano cristiano, es un hermano en Cristo. Eso no lo podemos perder nosotros de vista. Darnos cuenta que las metáforas insisten en lo grotesco que pueda parecer. Que se puede tener una mota en el ojo, pero la viga en el ojo propio rebasa todas las proporciones. Es imposible. El que tiene una viga en el ojo es ciego y no puede en cierta medida juzgar sobre la mota que hay en el ojo del otro. Por eso agrega el Señor, ¿cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la mota del ojo teniendo la viga en el tuyo? O sea, se vuelve una imposibilidad. En cambio, el versículo 5 entonces aparece como un versículo con una consigna positiva. Saca primero la viga de tu ojo, entonces podrás ver para sacar la mota del ojo de tu hermano. Démonos cuenta que el que se ha reprobado a sí mismo y después reprueba a los demás no es ningún juez perverso, sino que hace lo que ordena en el Evangelio. Entonces verás con claridad. Es un momento también como de autorreflexión. ¿Con qué facilidad estoy juzgando el criterio del otro si yo mismo no tengo la capacidad de entender la realidad que está viviendo el otro? Seamos sinceros, cualquier juicio de valor que nosotros estemos haciendo sobre algo o sobre alguien siempre es un juicio subjetivo que va a realizarse desde los elementos pocos o muchos, y generalmente son pocos que yo puedo tener en relación al otro. Es que es una figura como irónica de Jesús. Sácate la viga y después, si aún te quedan ganas, entonces ve a sacar la paja que tiene el hermano en el tuyo. Incluso hay una cosa que sería como desproporcionada, porque después de uno extraer la viga del propio ojo, no se ve claro, es que es más, no se ve prácticamente nada. Después de quitarse la viga queda es propiamente ciego. De ahí que cuando yo voy a quitarle ya la mota al otro, más que un juicio, es un servicio que ya le puedo prestar al otro, que es de sufrimiento, y no de juicio y de condenación. Por eso esta parábola es una parábola que nos lleva a pensar precisamente en cuál es mi percepción de mi propia realidad para poder comprender la realidad del otro. Una de las cosas
que me ha llamado a mí siempre más la atención de la figura del confesor es precisamente esa. ¿Quién es el confesor? El confesor es un pecador. El sacerdote que confiesa es un pecador, revestido de la gracia de Dios por el don del sacerdocio. Y gracias a ese don del sacerdocio puede, no por los méritos propios, sino por los méritos de Cristo, perdonar los pecados del otro. ¿Por qué el sacerdote? Porque ha experimentado él mismo su pecado y su miseria. Cuando yo pretendo que el sacerdote sea inmaculado y santo, siempre me puedo llevar una gran decepción, porque desconozco la realidad humana y frágil del sacerdote. Pero porque es humano y frágil, puede prestarnos ese servicio, porque él mismo ha sacado la viga de su ojo y al final, cuando entra a sacar la paja, está haciendo no un acto de juicio y condenación, sino que está haciendo un acto de misericordia frente al otro. Saca primero la viga de tu ojo, entonces podrás ver para sacar la mota del ojo de tu hermano. Fíjense qué cosa tan bonita el poder descubrir que el juicio le corresponde al Señor. Al final es el Señor el único que puede tener la claridad absoluta sobre lo que hay, o como lo decía ahorita precisamente leyendo a San Pablo en el capítulo 2 versículo 15 de la primera Corintios, el hombre de espíritu lo juzga todo, pero lo juzga a la luz de ¿qué? Lo juzga a la luz de la misericordia, lo juzga a la luz de Cristo. Que nos sirva entonces esta parábola para nosotros entrar a considerar cómo estamos llamados, en primer lugar, a mirarnos a nosotros mismos, a considerar en nosotros mismos aquellas realidades que nos llevan al bien y que nos llevan al mal, a darnos cuenta en nosotros mismos que el juicio sobre nosotros es el más difícil. Juzgarnos a nosotros mismos es lo más difícil, sobre todo cuando quizás no tenemos una recta conciencia moral formada dentro de nosotros o cuando pretendemos justificarlo todo o cuando pretendemos, por congraciarnos con el tiempo y con la época, ver que lo que está malo aparentemente es bueno y que lo que está bueno aparentemente es malo. Es decir, como si la moral dependiera de las mayorías, de lo que la gente quiera pensar, independientemente de que vayan o no acorde con el Evangelio. Al contrario, cuando yo tengo una conciencia moral bien formada, me voy dando cuenta qué es lo que agrada a Dios, lo bueno, lo perfecto, y qué es lo que no agrada a Dios y en consecuencia lo debo evitar. En una palabra, tengo que aprender a juzgarme a mí mismo. Que Dios nos ayude y nos dé siempre la gracia, a la luz de su palabra, de conocerlo más a Él y de acercarnos más a Él. Ahora les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.